Dios nos ha llamado a todos ser campeones, amén. De verdad, no, de verdad. Yo me acuerdo en los 90, en las Olimpiadas, y voy a entrar a mi mensaje. Vamos a tomar los diezmos y las ofrendas al final de la reunión de esta noche. Cuando salgan los sugieres van a estar en la puerta, no se escabullen por ahí de su ofrenda, o lo pueden dar electrónicamente a través de nuestra plataforma de dar. Pero vuelvo al tema de los 90. En los 90 había, en las Olimpiadas siempre estaban los equipos de baloncesto que jugaban y siempre eran los mejores jugadores, pero eran amateurs. ¿Cómo se dice amateurs? ¿Cómo? Novatos, nuevos en novatos, pero llegaban a las Olimpiadas. Y en los 90 fue la primera vez que cambiaron las reglas. Y en esos años de los 90, no me acuerdo cuál Olimpiada era cuando se formó este equipo y estaba Michael Jordan y estaba Scottie Pippen y a ese equipo en particular eran todos campeones. Digan conmigo campeones. Y este equipo de campeones fueron a las Olimpiadas y desbarataron a todo el mundo en todas las Olimpiadas porque se llevaron todas las medallas de oro en cuanto a baloncesto. Y yo menciono esto porque a ese equipo lo llamaban el Dream Team, y eso es una frase que muchas iglesias están usando ahora, pero los que estaban parte de ese equipo era un Dream Team, eran campeones por quienes ellos eran. En la high school, en la universidad, aún cuando llegaron al NBA, era lo mejor de lo mejor para poder ganar los campeonatos que hicieron localmente y cuando fueron las Olimpiadas. Ahora, para los que no saben, nosotros hemos estado estudiando el libro de los Hechos, capítulo por capítulo, verso por verso, y estamos en el capítulo 6, y la semana antepasada, el jueves pasado Pastor Milton predicó un tremendo mensaje. Le animo que vayan a las redes y lo escuchen. Pero la semana antepasada el tema de la enseñanza de capítulo 6 de Hechos era no todo está bien. Porque a veces pensamos que era la iglesia primitiva y que todo estaba bien y el poder de Dios se está moviendo y la gente se está sanando y están ocurriendo milagros y está sucediendo esto y lo otro y es algo bien tremendo. Y yo quiero que vayamos en esta noche a Hechos capítulo 6 porque ocurrieron ciertas cosas, porque la gente empezó a quejarse. No me extraña, pero la gente empezó a quejarse por lo que estaba sucediendo. La gente empezó a murmurar. Empezaron a hablar cosas que estaban sucediendo, pero de una manera negativa. No era que no estaban diciendo que estaban sucediendo cosas, es la forma en que lo decía. Y para no cometer el mismo error que sucedió en el pasado, escogieron lo que yo estoy llamando un grupo de campeones. Okay, porque empezaron a murmurar. Pero vamos a la escritura y yo quiero mirar lo que dice la Sagrada Escritura, Hechos capítulo 6, y van a entender un poquito más de cerca de lo que estoy hablando en cuanto a este equipo de campeones que seleccionaron para poder ayudar a la iglesia cuando no todo estaba corriendo bien, y formaron un equipo para que la iglesia siguiera aumentando y creciera. Y estoy mirando en Hechos capítulo 6 y vamos a mirar del 1 al 7. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia primitiva venía todo tipo de personas. Habían personas que eran judíos pero que eran griegos, y había otro grupo de personas que eran judíos, ¿okay? Y unos sabrían griego, otros hablaban arameo, unos eran de una clase social, otros eran de una clase más baja, pero la iglesia atendía a todo el mundo. La iglesia atendía a los de escasos recursos, la clase media, la clase medio alta y los élites, y también a todos los religiosos. Había algo y un lugar para todo el mundo, pero fue creciendo. Como dice aquí la escritura, creció el número de los discípulos. Se estima que para este momento, en el día de Pentecostés 3,000 personas se convirtieron. Más adelante se convirtieron 5,000. Posiblemente llegó unas 10,000 personas que ya están congregándose o se están reuniendo, están llegando a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Y la iglesia
está haciendo lo que la iglesia debe hacer. Estaban atendiendo a los pobres, estaban atendiendo a los niños, estaban atendiendo a las viudas, pero empezó a haber murmuraciones, empezaron a haber disensiones, empezaron a haber críticas, empezaron a ocurrir. Así que aún en la iglesia primitiva no todo estaba bien, y se dieron cuenta, mira, no podemos cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Tenemos que aprender. Hay un dicho que dice que si uno no conoce la historia, hay la probabilidad que la va a volver a cometer. ¿Ok? Y dice aquí que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Y verso 2 dice que así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. La iglesia estaba creciendo, estaban viendo, y escogieron estos hombres, y yo le llamo el equipo de campeones. Un equipo de campeones que iban a ayudar, seguir sirviendo, seguir ayudando, seguir permitiendo que la iglesia siguiera creciendo. Y eran personas de todo tipo de lugar. Me llama mucho la atención porque la iglesia primitiva, aunque era una iglesia judía, primordialmente venían personas de todo lado. Y hablaban diferentes idiomas. Era como hoy en día. La iglesia está llena de personas de todo lado. Yo nací en Colombia, yo nací comiendo ajiaco y tamales y mazamorra, y muchos de los puertorriqueños que me están escuchando están diciendo: ¿pero qué está hablando el pastor? Es como cuando en Puerto Rico dice: mire, me comí unas llames, unas batatas, me comí una asopao. Okay. Cada país tiene su diferente palabras. A veces yo le decía a unos hermanos el otro día, le decía: mira, a veces en mi iglesia, para decir bizcocho, que en Puerto Rico es un cake, okay, a veces yo tengo que decir bizcocho, ponqué para con los colombianos, tengo que decir torta para otro grupo, tengo que decir pastel, tengo que decir queque, y es la misma cosa, pero estoy usando 5 diferentes palabras. Y a veces uno, sin darse cuenta, uno a lo mejor puede ofender a una persona, porque en el país de uno no significa nada, pero en el país de la otra persona estaban siendo ofendidos. Pues aquí en la distribución, los griegos los hermanos empezaron a tener problemas y dijeron: ¿sabe qué? Nosotros tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra, a orar, a predicar la palabra, para que todo el mundo se pueda amar como Cristo los amó. ¿Okay? Porque lo que distinguía a la iglesia primitiva no era la forma que vestían, no eran las cosas que hacían. Lo que distinguía a la gente de la iglesia primitiva era la forma que ellos se trataban los unos a los otros, porque no se insultaban, pero cuando se fue infiltrando eso, dijeron: espera un momentito, tenemos que delegar, tenemos que empoderar y tenemos que dejar que otras personas sirvan para que nosotros podamos seguir enseñando a la iglesia, para que sigan reflejando las enseñanzas de Cristo, para que sigan amando como Cristo, para que sigan perdonando como Cristo, para que la sociedad vea algo diferente entre este nuevo grupo que se llamaba El Camino, porque no se llamaban cristianos todavía, se llamaban los del camino, porque Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino, y no hay otra forma de llegar al Padre sino a través de mí. Así que escogieron estas personas, y me llama mucho la atención porque dice aquí que ellos se iban a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Y me llama mucho la atención porque eso es no solamente algo que ellos tenían que hacer, pero nosotros como creyentes debemos de dedicarnos a la oración y al estudio y ministrar la palabra del Señor. Pero pastor Alfonso, pero es que yo no sé mucho de la palabra. Mire, amados, la palabra que tú conoces es la palabra que tú debes compartir. Si en algún momento la palabra se te reveló, el Señor te habló a través de una escritura, el Señor hizo algo en tu vida, cada uno de nosotros que estamos acá, o a lo mejor no, a lo mejor eres nuevo, a lo mejor eres nuevo en los caminos del Señor, podemos compartir lo que el Señor nos ha impartido a nosotros. Si Él nos ha dado a nosotros algo, nosotros lo podemos compartir. Hay un antes, hay lo que Dios hizo con nosotros y cómo eso ha transformado nuestra vida. Es un antes, lo que Cristo hizo, y cómo nuestra vida ha sido después. Yo creo que cada uno de nosotros podemos predicar de esa manera.
Y uno no tiene que conocer cada palabra que se encuentra en todo el contexto de la Biblia, pero nadie te puede robar la experiencia que tú has tenido con el Señor. ¿Alguien está aquí en esta noche? Pero la iglesia creció, y esto es un estudio que quiero traer en esta noche, porque este equipo de campeones que escogieron tenían ciertas características, y cuando uno quiere servir, cuando uno quiere involucrarse, debemos de seguir estas características, porque dice que escogieron unos hombres que estaban llenos del Espíritu. ¿Cómo es? Eran llenos del Espíritu, buena reputación, ¿ok? Y de sabiduría. Pero también hay otras cosas que vamos a ver. Ahora, ¿cómo fueron ellos elegidos? ¿Cómo fueron elegidos los diáconos? Si estoy usando una palabra bien religiosa, bien bíblica, algo que se encuentra en la palabra del Señor en cuanto a lo que son los diferentes títulos en la Biblia. Hemos escuchado de los apóstoles, hemos escuchado de los profetas, hemos escuchado de los evangelistas, hemos escuchado de los profetas, hemos escuchado de los maestros, pero también hemos escuchado de los obispos. El obispado, un obispo es una persona que supervisa. Okay. Pero también están los que se conocen como ancianos. Eso no significa que tienen el pelo gris como yo o que son mayores. La palabra anciano es una persona madura en las cosas del Señor. Yo conozco personas que llevan 40 años en la iglesia y no son maduros espiritualmente. Pero hay personas que tienen 20, 25 años que demuestran una madurez. Porque el tema de anciano no es un tema de edad, es un tema de madurez espiritual y conocimiento de la palabra. ¿Estamos acá? Y también están los diáconos. Y lo que estos hombres, los que ellos iban a elegir, eran diáconos. Ahora, hay los que han escuchado esa palabra. Hay personas que dicen, pero Alfonso, si yo ya conozco todo eso. Bueno, gracias por ser paciente. Te voy a recordar qué es lo que se necesita hacer para ser un diácono esta noche. Porque el equipo fue elegido por sugerencia de los apóstoles. Los apóstoles tenían que enseñar la palabra, tenían que dedicarse a la oración, a la palabra, para poner un buen fundamento, un fundamento claro, un fundamento donde la gente podía abrazar las enseñanzas de Cristo, porque todo era oral. En otras palabras, todo era una historia que se contaba y la gente tenía que escuchar esa historia y repetir la historia hasta que llegaron a escribir la Sagrada Escritura. Ahora, el equipo fue elegido por la sugerencia de los apóstoles y la unidad del ministerio se vio por encima de la necesidad evidente. Vieron que había una gran necesidad, pero había otra necesidad. Era que necesitaban personas que podían atender, que podían ministrar, que podían, allá están los discípulos, allá están los apóstoles, pero necesitamos personas que también sean empoderados para poder ayudar a los pobres, para poder ayudar a los niños, para poder ayudar a las viudas, para poder ayudar a las personas que estaban desatendidas. Estamos acá. Y el resultado fue que no fue una dictadura que los escogió, fue un consenso de las personas, porque había una necesidad, se hizo pública y toda la iglesia se reunió para decir, ¿sabe qué? Estos hombres tienen sabiduría, estos hombres tienen una buena reputación, estos hombres están llenos del Espíritu Santo, estos hombres tienen ciertas calificaciones en quien podamos confiar para que puedan atendernos con nuestras necesidades y para que podamos escuchar la palabra del Señor. Y el verso 3, el 5 dice que ellos miraron, los eligieron y dice que el dicho le agradó. Cuando escucharon los nombres de estos 7, dijeron, ¿sabe qué? Estamos contentos porque sí, esos son unos hombres de Dios. Y no eran hombres que buscaban posición, porque hay gente que buscan posición. Y liderazgo no es un título, liderazgo no es una posición, liderazgo es influencia. O sea, hay personas que no tienen título, que no se llaman pastores, que hacen mucho más trabajo, mucho más, son más efectivos en su función como pastores que la gente que a veces tienen el título de pastor. ¿Alguien puede decir amén? Are we here? It's true. Y después la gente dice, no, pero ellos son pastores. No, ellos no son pastores, pero sabe que están haciendo más trabajo de pastor que otras personas, porque hay gente que solamente están buscando posición, reconocimiento o promoción. Pero la Escritura dice en Proverbios 18:16, escuche bien, que el don, el regalo, el talento de un hombre le hace espacio,
le hace campo, le abre una posición y lo pone delante de los grandes hombres. Uno lo ve en la historia, uno lo ve a través del Dream Team de Michael Jordan, Scottie Pippen y todos esos hombres que eran parte de ese equipo. El don que ellos tenían los llevó a estar frente a todo el mundo. Mira una persona como Tiger Woods, que tiene un don, aunque ya está mayor, pero es uno de los grandes jugadores de golf. Mire al amigo tuyo, a LeBron James, que tiene un buen, que sabe jugar baloncesto, ¿ok? Y su don lo lleva. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? Porque si lo haces bien, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Y a veces tenemos que descubrir cuál es el don, cuál es el talento que Dios nos ha dado. Porque ese don, ese talento, esa gracia que Dios te ha dado, te llevará para estar frente a gente importante, gente de gobernar, gente impresionante. Your gift will open room for you. But it's your gift, not your title. Es el don, no es el título ni la posición que tú tienes. Hay gente que dice, no, pero yo soy fulano del tal. ¿Y? O yo tengo, mira, hay gente que tiene más grados que un termómetro. Y no hace nada. Pero yo soy el doctor en Whittier. Yo tengo una esta. ¿Pero qué ha hecho? What have you done? Okay, let me go back to my study. Okay. Let me get off my soapbox. Pero mira, el don de un hombre le hace espacio y lo pone delante de los grandes hombres. Proverbios 18-16. Piensa en José, Daniel, Isaías, Moisés, Jeremías y otros fueron traídos ante grandes hombres por el talento, el don que Dios les confió. Ellos no se promocionaron a sí mismos. Génesis 40 hablaba el domingo de José. José estaba en una prueba, la prueba de la prisión. José duró años en la prisión. Y a veces uno se siente en una prueba que es la prueba de la prisión. Y la prueba de la prisión toma años. ¿Ok? Y yo mencioné el domingo que el copero y el panadero tuvieron unos sueños. Y la gente sabía que José tenía un don. Y José interpretaba sueños, ¿se acuerda? ¿Ok? Y vino el copero y le dijo, mire, yo tuve un sueño. Y le explicó el sueño. Y José le interpretó el sueño. El panadero vio que José le interpretó el sueño y le dijo, mira, yo también tuve un sueño de que en 3 días que esto, lo otro. Y José le dijo al panadero, bueno, en 3 días van a levantar tu cabeza, se la van a cortar y las aves van a venir y se la van a llevar. Porque hay profecías así. Pero el copero viene y le interpreta el sueño y le dice, en 3 días el rey te va a restituir y te va a volver a poner en su posición y va a volver a entregarle la copa al faraón. Y de momento José dice, cuando eso te suceda, no se olvide de mí, piensa en mí, que yo estoy injustamente colocado aquí. Favor, es como decir, esta es mi tarjeta de presentación, this is my LinkedIn account, this is my Facebook account, this is my Instagram account, este es mi currículum vitae, esto es lo que yo he hecho en la vida, no se olvide de mí, trate de promocionarme. Y dice la escritura, chapter 41, 2 años después, porque cuando Dios ve que uno hace las cosas con la intención incorrecta, porque hay tú puedes engañar a todo el mundo, ¿okay? Pero la intención del corazón, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, pero no se puede quedar ahí, que discierne hasta la intención del corazón. La gente que parece muy espiritual, pero lo que quieren es que la gente los vea. Quieren hablar bien bonito porque quieren que la gente los vea, o quieren título, o quieren posición. Pero estos del Dream Team, estos campeones eran hombres que tienen el espíritu, gente de buena reputación, gente que tenía sabiduría, no estaban buscando posición. Dice la escritura en Génesis que José, el Señor lo dejó ahí otros 24 meses, otros 2 años hasta que él podía trabajar con lo que había en su corazón. Check your heart. Pero el ministerio de servidores, el ministerio del diácono, aunque aquí en esta escritura no vemos que usa la palabra diácono, no se usa específicamente, pero claramente implica en el uso de las palabras griegas en los versículos 1 y 2, porque en el versículo 1 dice la palabra griega de administración, que es diaconía. El verso 2 nos habla de la palabra griega que es servir las mesas. La palabra griega para diácono es diaconás.
La palabra griega para servir es diaconea. Esta palabra griega se traduce de la manera siguiente. Es interesante porque la palabra diácono aparece 5 veces en el libro de los Hechos, siervo 7 veces y ministro 20 veces. Y la palabra significa esencialmente, la palabra diácono es tan sencillo como esto: un siervo, uno llamado a servir, un asistente. Son palabras que en la sociedad que vivimos hoy en día la gente no le gusta esas palabras. Yo no quiero ser un siervo, yo no quiero ser un asistente, yo no quiero ser una persona, y menos que la gente diga, yo soy siervo de Cristo, porque allá afuera hoy en día hable de Krishna, hable de Allah, hable de cualquier otro Dios y no te dicen nada, pero empiece a hablar que yo soy un siervo de Cristo y te censuran, te callan, te tratan de meter en la cárcel, porque esos son los días que estamos viviendo. Estamos acá. Pero ellos no se avergonzaban del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un diácono es un siervo de Cristo, un siervo de la iglesia y un siervo del ministerio. Y la palabra diácono en el 1 de Timoteo capítulo 3 del 8 al 13 enumeran calificaciones para estas personas. Porque un diácono es una persona que ejerce un servicio que lo convierte en un campeón, que lo convierte en un líder, que lo convierte en alguien no común y corriente. Es una persona extraordinaria. Estamos acá. Por eso cuando alguien te dice, yo soy un siervo en la casa del Señor, es uno de los honores más altos que uno pueda tener. Estamos acá. Porque la gente dice, no, ¿cómo voy a parquear carros? O ¿cómo voy a recibir personas en el lobby? O ¿cómo voy a limpiar baños en la casa del Señor? O ¿cómo? Mira, no hay un lugar más alto que ser llamado hijo de Dios o un siervo de Dios. ¿Estamos aquí en esta noche? Ahora, voy a poner un poquito bien maestro en esta noche, pero las escrituras nos hablan de ciertas calificaciones para los servidores o los diáconos. Un hombre tiene que ser dentro de vosotros, tiene que ser un creyente, no debe ser un extraño, de un testimonio honesto, tiene que tener buen carácter, una buena reputación, tanto dentro como fuera de la iglesia. Esto se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 3, del 8 al 13. Que no voy a leerlo, pero estoy haciendo referencia a lo que dice 1 de Timoteo 3, del 8 al 13. Dice que personas que sirven, personas que quieren algún tipo de liderazgo en la iglesia, que sean llenos del Espíritu, no solo en el bautismo del Espíritu, sino que su vida sea llena del Espíritu, que viven, caminan, se mueven, no de una manera rara, porque there's some weird Christians out there, okay, flaky, weird, pero que entienden que vivir en el Espíritu es estar constantemente con una conciencia de que Dios está conmigo en cada momento. Debe ser reverente, sincero en espíritu, no de doble lengua, no de doble mente, ni de dos caras. Que su sí sea sí y su no sea no. Que no se dé mucho al vino, que no es un borracho, ni dado a excesos. No es codicioso de riquezas, ni de tener amor por el dinero. Que sostiene el ministerio de la fe en una conciencia pura, una conciencia tranquila en todos, y debe también probarse, no debe ser un novato. Ahora, porque a veces hemos cometido el error de no darle tiempo a las personas, ¿okay? Para que se desarrollen. A veces o lo ponemos muy pronto o lo ponemos muy tarde. Uno tiene que usar discernimiento, porque hay personas que maduran un poquito más rápido que otras personas, porque tiene que ver con administración. Hay personas que son fieles, hay personas que son íntegras, hay personas que uno les dice, mire, yo quiero que vayan aprendiendo ciertas cosas, y como que lo captan bien rápido y maduran mucho más rápido. Yo nunca me olvido dos parejas que se convirtieron hace años atrás, escuchando la misma palabra, haciendo los mismos estudios y yendo a los mismos servicios, y yo veía que una pareja crecía y la otra no. Y dice, pero yo no entiendo por qué cada uno de nosotros estamos en diferentes posiciones, en diferentes niveles en la vida. Y hay personas que crecen rápido, uno dice, ok, por su fidelidad, por su conocimiento, por el testimonio, por revelación del Espíritu y discernimiento, uno los puede colocar. Pero no puede ser tan rápido ni puede ser tanto tiempo. Porque a veces la gente dice, pero
¿cuándo me va a usar el Señor? ¿Cuándo? Pero pastor, muéstrame cuándo. Y como líderes también tenemos que usar discernimiento para poner las personas a trabajar para que no se enfríen y se pierdan o se alejen de lo que Dios los ha llamado a hacer. Así que también dice la palabra que el diácono debe ser encontrado íntegro y por encima de reproche. El diácono debe tener una esposa que también sea íntegra, que no sea un calumniador, que es la palabra diabolos en el griego. El diablo es un calumniador, es un chismoso, es un susurrador, es el que engaña o siempre está enviando flechas, acusando a los creyentes. Me llama mucho la atención porque Proverbios capítulo 10 verso 18 dice que el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Les estoy diciendo estas cosas porque no solamente es para personas que deben de tener posiciones en la iglesia, pero son características que nosotros como creyentes debemos de tener en nuestras vidas. Dios no quiere que tú seas un chismoso, Dios no quiere que tú seas un calumniador, Dios no quiere que tú seas una persona dada al emborracharse o a tener vicios. Dios quiere que seas sobrio, lleno de su espíritu. Si se va a emborrachar, emborracharse del espíritu. Estamos acá. Demos testimonio del espíritu que Dios nos ha llenado y que podamos compartir nuestro mensaje con otras personas. Dice que debe ser sobrio, autocontrolado, vigilante, de una mente disciplinada, fiel en todas las cosas. La recompensa que el Señor trae a la vida de uno es por fidelidad. El marido de una sola mujer, la oficina de un diácono esta se compara como tener un buen título, un buen nombre. Y eso se ha perdido. Eso se ha perdido en esta generación. Antes, si uno hacía un trato, se daba la mano. Porque decía, voy a cumplir con esto, aquí está mi nombre. Y después eventualmente llegaron los contratos y ahora tenían que firmar los contratos. Y hasta la gente ahora, hoy en día, ni honra los contratos, ni hay lealtad. Hay personas que trabajan en McDonald's y se la pasan comiendo en Burger King. Y después no entienden por qué McDonald's no les quieren dar una promoción. Porque vivimos en tiempos donde no hay lealtad. ¿Cómo vas a trabajar en un lugar y comer en otro lugar y esperar que te traten bien en el lugar donde estás trabajando? Anyways, déjame volver a mi enseñanza. Primera de Timoteo 3, de 1 al 7, dice palabra fiel. Lo que acabo de mencionar, estos puntos, dice aquí se resume. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, y no es tener el título del obispo Candelario. Obispado es un supervisor, es una persona que vela, que observa, es un tipo de pastorado, es un liderazgo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado o liderazgo, si tú quieres ser un líder en cualquier escena, especialmente en la obra del Señor, buena obra desea. Pero es necesario que el líder, el pastor, el elder, el anciano, el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. ¿Sabes lo que significa no pendenciero? Tú conoces personas que siempre están en algún pleito. They're full of drama. Right? Que como que hay una nube negra que los persigue. ¿Se acuerdan de Charlie Brown en Snoopy? Que había aquel muchacho que siempre estaba como medio apestoso y siempre tenía como una nube de polvo a su alrededor. Entonces, a veces yo digo, pero ¿qué a esta persona siempre le pasa algo? Siempre está en un chisme, siempre está en un problema, siempre está en una... si hay un problema, la persona está como ahí en el medio. Que no sea esa palabra que acabo de decir. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea amable, apacible, no avaro, que gobierne, escuche bien, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mírenme acá. Esto es palabra de Dios. O sea, el problema que con muchos de nosotros, right, y esto es en the kingdom, hay escrituras que queremos escoger y otras escrituras que queremos ignorar.
Pero para uno ser libre, para uno poder prosperar, para uno tener éxito en el reino, para uno recibir todo como lo que el Padre tiene para uno como un hijo, tiene que recibir los dos lados de la cuchara, de la moneda. Tiene que recibir lo bueno y lo malo, porque es una espada de doble filo. Te corta, pero a la misma vez te va a sanar. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Estas eran las características que necesitaban tener estos hombres para ser parte del equipo de campeones, para poder servir las mesas para las viudas, para los niños, para los pobres, porque la iglesia había crecido y los apóstoles no iban a poder seguir predicando y enseñando la palabra del Señor, porque crecía la iglesia y necesitaban personas a su alrededor para poder empoderarlos, para poder darle responsabilidad, para que la iglesia se siguiera creciendo. Verso 7 dice que hubo aumento y multiplicación. Dice que la palabra de Dios aumentó. Porque cuando hay orden, cuando hay el Espíritu de Dios moviéndose, cuando la gente está colocada en el lugar correcto, Dios va a añadir bendición. Y vemos como la iglesia, empezaron a venir problemas a la iglesia primitiva, pero ellos dijeron, ¿sabe qué? No vamos a cometer los mismos errores del pasado. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a delegar, vamos a empoderar, vamos a darle responsabilidad. Y hubo aumento y multiplicación. La palabra siguió expulsándose, los discípulos se multiplicaron mucho, un gran número de los sacerdotes se volvió obediente a los de la fe. Eso lo vemos en la escritura, en el verso, en este contexto. Y gran victoria llegó cuando muchos de los sacerdotes se dieron cuenta de que el sacerdocio arónico estaba terminando. Ya no tenían que sacrificar bueyes, ya no tenían que sacrificar vacas, ya no tenían que sacrificar tórtolas, o no tenían que sacrificar cabros o ovejas, porque Cristo había muerto por cada uno de ellos. Por eso cuando Cristo murió, se rasgó el velo que separaba el lugar santísimo del pueblo. Porque cuando Cristo murió, ahora todos podemos entrar al trono de la gracia y recibir misericordia, asegurarnos que el Señor nos escucha y ir directamente. No tiene que ir a un hombre, puedes ir directamente a Cristo Jesús. Ya no había más necesidad de sacrificios, de sangre de animal. Todos habían encontrado su satisfacción en Cristo Jesús. Ahora había un nuevo templo. ¿Sabe cuál era el nuevo templo? Ahora no tenía que ir a un templo. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cristo no murió por la pantalla, Él no murió por la luz, Él no murió por la alfombra, Él murió por carne y sangre. He died for you. Él murió por nosotros. Y Él dijo, ahora, antes el Espíritu se movía en un templo, pero ahora el Espíritu se mueve dentro de cada uno de nosotros. Y lo repito casi todos los domingos, el mismo Espíritu que levantó a Cristo dentro de los muertos vive ahora dentro de ti. O sea, uno no tiene que entrar a un edificio y ser todo reverente. Nosotros debemos vivir una vida reverente ante Dios, porque Él está con nosotros. A veces miramos hacia así cuando debemos mirar hacia adentro, porque es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. No es cuidar un edificio, es cuidar este edificio. De lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Escogieron a estos hombres. Escogieron a estos hombres porque entendieron que la iglesia entró en una nueva temporada. Estaba creciendo. Querían atender a las viudas, querían atender a los pobres, querían atender a las personas, y escogieron ese equipo de campeones. Y yo creo con todo mi corazón, usted que me está viendo acá, usted que está aquí sentado, tú eres parte de ese equipo de campeones. Tú eres parte de esos hombres y esas mujeres que el Señor ha escogido, porque están llenos del Espíritu Santo, porque tienen sabiduría, porque tienen buen testimonio. Pero pastor, tú estás hablando de mí. Si Dios te ha traído en esta noche, es porque Él quiere llenarte de su Espíritu, porque Él quiere cambiar tu testimonio. Él quiere hacerte una persona nueva.
Él quiere empoderarte como lo hizo con Esteban. Esteban era uno de estos hombres que era lleno del Espíritu, que no se avergonzaba del Evangelio. Y llegó hasta el punto donde Esteban empezó a predicar, y predicó con una sabiduría, con un conocimiento, con una gracia, con un favor, que enfogonó, por decir esa palabra, a todo el mundo. Y lo apedrearon. Pero yo no quiero escuchar eso, Pastor Alfonso. Yo quiero caerle bien a las personas. Yo quiero que la gente me quiera. Yo quiero que la gente esto, lo otro. Cuando uno predica a Cristo, cuando uno habla de Cristo, cuando uno se pare firme en sus convicciones y en lo que uno cree, uno no va a ser como un billete de $100 que todo el mundo lo quiere. Siempre va a haber una persecución. Pero yo prefiero agradar a Dios y enfogonar al sistema mundial que está allá afuera. Porque un día me voy a tener que parar ante Dios y darle cuenta, y Él me va a preguntar: ¿qué hiciste con el mensaje que te di? ¿Qué hiciste con la visión que te di? ¿Qué hiciste con el matrimonio que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué hiciste con lo que puse en tus manos? Y le vamos a rendir cuentas. Pero el Señor a mí no me ha llamado para estar en el ministerio. Pero Él va a decir: ¿qué hiciste con la vida que te entregué? Que todos vamos a tener que rendirle cuentas en algún momento de nuestra vida. Y Esteban, me encanta la vida de Esteban. Y déjame cerrar con esto. Porque Esteban es una de esas personas en la Escritura que admiro, porque es impresionante. Porque Esteban, este muchacho, era un muchacho que amaba a Dios. Dice que él era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Y él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Tenía un buen testimonio. Era una persona intachable. Era una persona llena del Espíritu. Y donde él se paraba, ocurrían cosas. Mira, amados, yo todavía creo que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo cuando leo en la palabra que ocurrieron milagros y sanidades y ocurrieron prodigios, yo creo que todavía suceden hoy en día. Y si Dios usó a este muchacho Esteban, que era uno de los que escogieron, dice que el Señor lo usaba en señales entre el pueblo. Un día dice que discutían, verso 9, que discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y diferentes lugares. Y como no podían hacerle frente a la sabiduría ni al espíritu con que Esteban los enseñaba, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés. Siempre alguien va a levantar un falso testimonio contra ti. ¿Sabe por qué? Porque te odian, no te quieren. They're the haters. Porque ven que Dios está contigo, porque ven la gracia de Dios sobre tu vida, porque ven el favor de Dios sobre tu vida. Son esas personas que dicen: pero yo no entiendo por qué a ella le dieron esa promoción. Yo no entiendo por qué a él le dieron ese título. Yo no entiendo por qué a ellos le dieron esa posición que yo me la merezco. Voy a contar una mentira para quitarle lo que ellos tienen. Siempre hay unos envidiosos allá afuera. Agitaron al pueblo, a los líderes religiosos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon contra este hombre. Lo trataron como si él hubiera sido como Jesús. Y él se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Un hombre lleno de fe, un hombre lleno de poder. Se opusieron contra él, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu por las que él hablaba. Jesús había hablado eso en Lucas capítulo 21, que se iban a levantar personas que iban a tener una palabra, que cuando se pararan frente a las sinagogas, cuando se paraban enfrente a los tribunales, que no se preocuparan de lo que iban a decir, porque el Señor les iba a dar palabras para poder decir. Por eso hay momentos donde uno se tiene que parar y preparar. Y hay otros momentos donde a veces uno está en una situación y te hacen preguntas. Y uno empieza a responder y uno empieza a hablar y dice: adiós, pero ¿dónde salió eso? Adiós, ¿de dónde salió eso? Lo acusaron de blasfemar contra el Espíritu Santo, el lugar santo, el templo del Señor y las costumbres de Moisés, y lo apedrearon. Te puedo invitar a estar sobre sus pies. Porque dice la palabra del Señor
que cuando lo estaban apedreando, dice, todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Por eso, amados, cuando tú pasas tiempo con el Señor, cuando tú pasas intimidad con el Señor, cuando la gracia y el favor de Dios está sobre tu vida, cuando la gente te mira, van a decir, pero ¿qué es lo que tiene este hombre? ¿Qué es lo que tiene esta mujer? Y te agarran una envidia, porque es la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Pero no tenga miedo, porque ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Y si tiene la actitud como los tres muchachos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijeron al rey, no vamos a tocar tu música, no vamos a doblegar ante sus ídolos, Dios nos rescatará. Y sabe que si no nos rescata, estamos gozando a la idea. Porque a veces Dios, sácame de acá, dame esto, dame lo otro, pruébame esto. Mire, Cristo murió, derramó su sangre por nosotros. Él pagó el precio más alto por nuestra salvación. ¿Tú crees que yo voy a dejar de amarlo a Él porque no me dio un carro nuevo, o porque no me aprobaron la casa, o porque no me dieron esa posición, o porque no contestó mi oración? Porque a veces nosotros somos unos malcriados y solamente queremos a Dios y amamos a Dios cuando nos da lo que queremos. Pero aunque la higuera no florezca, yo lo voy a amar. Aunque ande en un cacharro, voy a amarlo. Aunque ande en un carro bueno, voy a amarlo. Aunque haya pasado por una separación, un divorcio, una bancarrota, un momento difícil, un anuncio de cáncer, no es para enojarse con Dios, es para que la gente vea el rostro de Cristo, que en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la separación, en medio de la bancarrota, en medio de que tus hijos estén en drogas, en medio de que tu hijo dice, yo no quiero creer en Dios, no, pero yo voy a seguir alabando, yo voy a seguir adorando, voy a seguir glorificando, porque yo sé lo que Él hizo por mí. Y aunque me maten, en el peor de los casos, voy a ir para el cielo. Think about it like that. ¿Aprendimos algo?